Queridos estudiantes, muy buenos días. Grabo este video teniendo en cuenta las dificultades de conexión que hemos tenido para encontrarnos el día de hoy y pues que aunque las clases han sido eficientes y efectivas, pues de pronto quedan vacíos en el aire que pues pretendo suplir con esta explicación que voy a repetir. Quienes deseen acceder a ella pues está muy bien. Para quienes deseen repasar o mirar algún elemento que de pronto no les haya quedado tan claro. ¿Qué vamos a revisar hoy? Vamos a mirar la clasificación del cuento, teniendo en cuenta pues que los cuentos se van a dividir de acuerdo a las temáticas que tratan. Recordemos un poquito lo que vimos en la clase anterior, entonces vimos que el cuento es una narración breve, creada por uno o por varios actores, se basa en hechos reales o ficticios. Su trama está protagonizada por un grupo reducido de personajes, su argumento es sencillo y su intención comunicativa es principalmente narrar, contar, transmitir información, entretener. Sus propósitos pues no están asociados ni con la argumentación ni con la investigación, sino por el contrario, pues como con esa idea bonita de contar y de comunicarnos unos con otros. Tenemos que recordar que el cuento tiene una estructura que se desarrolla en un inicio, un nudo y un desenlace. Un inicio en donde hacemos la introducción a la trama, en esta se muestra el ambiente, se presentan los personajes, se muestran los acontecimientos de la historia y las distintas circunstancias que los unen. El nudo es en donde los acontecimientos presentados se complejizan y se desarrollan, donde se transforman los personajes, en donde el personaje se somete a una especie de conflicto que va a solucionar más adelante en el desenlace, que es en donde la trama se desenvuelve y llega a su final y pues a la vez se concluye. Dentro de la división o clasificación de los cuentos podemos encontrar los cuentos fantásticos. Estos cuentos se caracterizan por estar impregnados de elementos fantásticos que pueden ser elementos de magia, épicos que nos van a hablar de los dioses, de los héroes, de las hazañas extraordinarias. Pueden ser futuristas, pues estos cuentos pueden incluir cualquiera de estos elementos. Los cuentos de hechos insólitos escapan a la realidad y siempre tienen una explicación lógica a pesar de no estar incluida dentro de la historia como tal. Incluyen elementos que aunque no se salen de la racionalidad, pues no hacen parte de lo real y de lo verídico. Este tipo de cuentos tiene personajes normales, y personajes que pueden ser considerados fantásticos, pero para nosotros es muy normal que aparezcan en el cuento, como las brujas, los hechiceros, las hadas, los dragones, no sé, una persona normal puede transformarse en un elemento fantástico, pueden convertirte en un árbol a través de un hechizo, en una caldera, pues en muchos elementos que para nosotros están dados desde la lógica, comprendiéndolos como elementos fantásticos. Utilizan expresiones imprecisas. Recordemos que en la clase anterior vimos que el tiempo puede tener dos conclusiones o dos ideas. Un texto, un tiempo que puede ser el tiempo interno de la obra, entonces si dura un día, 2 días, un año, pues el tiempo que se demore, pero en este tipo de cuentos no nos dice cuánto se demora, sino sabemos que los acontecimientos se desarrollan o de día o de noche, pero generalmente suelen utilizar más el contexto de día, pero pues no nos cuenta un día específico o cuántos días en específico o si se demoró un poco más. También el tiempo externo de la historia no nos ubica si se dio en los años 80, en la Edad Media, hace 5 siglos, sino nos utiliza expresiones como había una vez, érase una vez, en un tiempo lejano, en el futuro, pero no dice específicamente el tiempo al que se desarrolla. De esta clasificación vamos a encontrar los textos o los cuentos fantásticos de ciencia ficción. De esta pues tratan temas científicos o pseudocientíficos, pero siempre están vistos desde un punto de vista fantástico. Se centran en el futuro, en viajes espaciales, en la vida artificial y tienen personajes variados como extraterrestres, mutantes, robots, nanorobots, inteligencia artificial y pues cualquier elemento que nos llame mucho la atención. Mm,
De los cuentos de ciencia ficción podríamos, de pronto utilizando aquí un poquito el contexto, podríamos inventar un cuento sobre la vacuna para el coronavirus en el que a través de una vacuna se inyectan nanorobots que destruyen las células o que destruyen el virus o que, no sé, podemos inventar una cúpula súper especializada y científica para tratar a las personas que están contagiadas o que a través de un escáner que vamos a poner en un satélite podemos detectar a quienes estén infectados. Elementos como esos hacen parte de la ciencia ficción. Entonces, ¿qué hace? Retoma elementos que sí son de la realidad y los convierte en algo completamente ficticio. Vamos a encontrar posteriormente el cuento realista, que se caracteriza por realizar o por tener historias que buscan ser creíbles, acontecimientos reales, cosas verdades, no persigue la verosimilitud, entonces acordémonos que verosímil es que se parece a la realidad pero que no es la realidad, sino que estos buscan que realmente pues, la realidad coincida con lo que es. No tiene personajes salidos de lo común, por lo general, pues por ejemplo, como vemos acá en la imagen, utiliza historias de pescadores, historias de labradores, de gente que trabaja común y corriente, de mujeres que se desarrollan en el campo, historias muy interesantes, pero pues que se asocian más como con la vida cotidiana y lo que nosotros comprendemos como elementos comunes. Vamos a encontrar también los cuentos de misterio, que son los que atraen a los lectores a través de una trama demorada y lenta, nos hacen esperar a ver qué va a pasar con el personaje, nos cuentan la historia como por pedazos, el miedo y la incertidumbre es un elemento muy importante de este tipo de cuentos y nos lleva pues a comprender la historia a través de sucesos paranormales. Entonces recordemos un poquito como la idea que transmitían las leyendas se puede transferir a los cuentos de misterio y lo que busca es como tratar de atrapar al lector a través de esas historias que puede llevar a los personajes a una trama bastante entrañada. También puede incluir temas de policías, temas de crímenes, temas como de desarrollo en la ciudad, así como temas que pueden desarrollarse en ambientes rurales y pues que siempre van a incluir uno o dos elementos que son fantasmagóricos, que son los que les dan a los otros personajes, que son personajes muy reales, muy comunes y normales, estos acontecimientos de misterio y de temor. Y por último, pues vamos a ver los cuentos populares, que son narraciones extraordinarias, por lo general son breves, son transmitidas por tradición oral, se relatan hechos imaginarios donde los personajes no son humanos, sino que son criaturas fantásticas como duendes, gigantes, animales que hablan. En este tipo de cuentos es muy común la personificación y vemos pues que los animales hablan y razonan y hay como una convivencia muy cercana entre los animales y los humanos. Este tipo de cuentos tienen detalles y accesorios que se asemejan a los cuentos fantásticos, pero tienen como diferencia que los cuentos populares son contados diferentes en cada territorio de acuerdo a cómo se transmitieron en su comunidad. Por ejemplo, tenemos Rapunzel. Vemos que Rapunzel tiene varias versiones. Disney retomó una y la convierte a ella en una heroína, en una mujer que sí puede salir de esa crisis. Hay otras versiones que cuentan que Rapunzel deslizó su cabello y fue rescatada por el príncipe y la bruja nunca la encontró. Otras en las que cuenta que la bruja la encontró y botó al príncipe a unos zarzos y el príncipe se quedó ciego y Rapunzel después fue la que lo busca y lo encuentra. Hay otras versiones en donde la bruja encuentra a Rapunzel y mata tanto a Rapunzel como al príncipe. Entonces depende como tal de la zona en la que se esté contando esta historia. Bueno, aquí tenemos en esta imagen la invitación que se realizó por parte del colegio a inscribirse al concurso de cuento, que tenemos pues la recepción de trabajos desde el 14 de febrero, que ya pues hace cuánto que lo socializamos, y
Hasta el 3 de abril vamos a participar los niños de sexto en la categoría de principiantes, compitiendo contra grado sexto y grado séptimo. La forma de presentación de este trabajo debe ser en máximo 2 páginas, tamaño carta, con letra Arial 12. Entonces los invito para que se animen, para que participen en este concurso. Todos debemos participar y la idea es dar a conocer esas ideas fantásticas que hay en sus cabezas, que busquemos en estas categorías o estas clases de cuento cuál es el que más nos llama la atención, con cuál nos gustaría participar o de pronto alguna otra clase de cuento que no se haya descrito en este video y en esta presentación y que a usted le interese, pues sería una excelente opción para participar en este concurso. Mando a todos pues un excelente abrazo, que les haya ido muy bien con las actividades. Quedo muy atenta a la plataforma Schoology o a los correos electrónicos que me han enviado o a través de la misma plataforma los mensajes en caso que tengan alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud, pues poderles colaborar. Que les vaya muy bien a todos y muy feliz día.